Bueno, bienvenidos a este miércoles amarillo. Es el segundo miércoles que hacemos en este formato de videoconferencia y que se titula Visiones disciplinares, lo permanente y lo efímero. Este es un planteamiento que hace el profesor Iván González Viso, quien guiará la conversación que tenemos el día de hoy. Él va a guiar la conversación el día de hoy, igual que la vez pasada, y en esta conversación tocaremos diversos temas que se abordaron en la reunión de hace 2 semanas con los fundadores del Taller X, pero ahora desde la perspectiva de los profesores Estefan Sil y Andrés Makowski. Estefan Sil es arquitecto, graduado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB, con maestría en diseño de la Universidad de Harvard 2005. Luego de culminar sus estudios, colabora con distintas oficinas en proyectos de gran escala en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. En 2011 se radica en Caracas, donde funda la firma Central Arquitectura, junto con los arquitectos José Antonio Guinán, Gabriel Fossi y Manuela Falcón. En 2018 se une al equipo de incursiones como director, desarrollando propuestas de espacio público, instalaciones temporales y una red de comedores infantiles en distintas comunidades de Caracas. En 2011 inicia su carrera académica como profesor de diseño del Taller X, desempeñándose entre 2016 y 2019 como coordinador de la unidad. En 2019 se traslada a Portland, donde actualmente es profesor invitado de teoría y composición espacial en la Universidad de Oregon. Ha completado su actividad profesional y docente con la escritura, y como parte del comité de redacción de la columna Arquitectura Hoy, y entre 2012 y 2018 para la revista Debates de IESA, donde estuvo a cargo de la columna Arquitectura y Ciudad. Andrés Makowski es profesor, es arquitecto de la Universidad Simón Bolívar del año 1983, con maestría de diseño arquitectónico en la FAUCB del año 2011, profesor de diseño arquitectónico en la FAUCB del 2001 hasta la actualidad y profesor contratado de diseño arquitectónico en la Universidad Simón Bolívar. Ha sido director de equipo 18 arquitectos asociados, Makowski y Rosas, más Rosas Arquitectos, y desde el 2010 hasta la actualidad, McDodge Arquitectos, compañía anónima. Ha participado en una cantidad de concursos internacionales, siendo premiado, recibiendo el primer lugar en el concurso Museo Sefardí de Caracas y Elemental de Chile, y recibiendo el tercer lugar en Lima Sky Condos. Concursado diferentes, múltiples concursos nacionales, destacando el Centro de Seguridad Integral El Bosque, un concurso privado donde obtiene el primer lugar, y en 8 otros concursos, 8 de ellos ha recibido mención honorífica en temas variados como pueden ser Mercado de Cumaná, Zoológico de Maracay, Rehabilitación de Boulevard de Sabana Grande, Barrio Julián Blanco. Su trabajo ha sido publicado y exhibido en diferentes medios y exposiciones, entre otros la Bienal de Venecia, en la Bienal de Venecia, Estructuras de Supervivencia, cuyo curador fue Carlos Basualdo, y ha hecho una cantidad de proyectos y participado en su construcción de diferentes tipos, de diferentes caracteres, tanto cultural, industrial, deportivo, religioso, oficinas, entre otras está que todos conocemos como la Torre Bancaracas en la Castellana, Centro Empresarial La Esmeralda, actualmente en construcción, el nivel comercial, Centro Comercial Valle Arriba, vivienda social, en una cantidad de vivienda social, has participado en anteproyectos dentro y fuera del país. Y a nivel de vivienda multifamiliar, ahí quizás donde se concentra una parte importante de su obra construida, con más de 10 edificios de vivienda multifamiliar construidos en la ciudad de Caracas. También ha participado en múltiples remodelaciones de apartamentos y casas, tanto dentro como fuera del país. Quisiera, bueno, recordarles que está el chat quedaría abierto para que todos, en la medida que se vaya desarrollando la conversación, vayan dejando sus preguntas, y al final de la reunión, si nos da tiempo, se las formularemos a los invitados. Bueno, te dejo con la palabra, Iván. Gracias por estar aquí. Y bueno, seguimos. Bueno, gracias Juan Pablo. Bueno, bien bueno que estamos ya retomando una segunda sesión relativa a los intereses de nuestro Taller X. Bueno, un poco el objetivo de esta segunda conversación, como explicó Juan Pablo, es un poco profundizar sobre las líneas de investigación que desarrollan Andrés y Estefan y su experiencia profesional, un poco para conocer cómo enfrentarnos a las nuevas condiciones de docencia del proyecto arquitectónico, y a partir de 2 conceptos que yo un poco he logrado articular en base a la experiencia profesional de Andrés y Estefan.
Andrés y Estefan son dos arquitectos y docentes de generaciones distintas, cuyas actuaciones en el campo profesional recogen proyectos de diferente naturaleza. Podríamos decir que ambos provienen de tiempos y escuelas distintas, lo planteo como pregunta. Hace unos años tuve el privilegio de compartir un curso de taller con Andrés, pero más que compartir, tuve la posibilidad de aprender. En su actividad docente descubrí que era una persona empática y entusiasta con los estudiantes. Andrés posee un alto grado de racionalidad en el manejo de la forma, la geometría y los elementos, que asumo proviene de su vasta experiencia en la transformación del proyecto en obra. A partir de allí, se ha formado y hoy maneja claves y fórmulas que le han permitido entender cómo las restricciones se transforman en ventajas si se conocen y se piensan en las estrategias para jugar con ellas. Andrés sería así como un gran jugador de tenis que conoce las reglas y sabe dónde colocar la pelota. Particularmente, se me ha hecho siempre difícil entender su discurso, y se lo he dicho. Prefiero su arquitectura, cuyos mejores ejemplos los asocio a fórmulas matemáticas. Discursos de formas y materiales claramente identificables con un sello propio. Es posible que sea uno de los pocos arquitectos venezolanos que han podido construir un claro lenguaje de lo que llamamos el tejido de la ciudad. Andrés es un arquitecto de oficio que se ha centrado en desarrollos inmobiliarios, edificios multifamiliares como Los Chorros, El Parque, Alto Sol o Solar del Latillo, edificios de oficinas como el Centro Empresarial La Castellana o en Caracas, los centros comerciales como el de Valle Arriba, dándose en articular tres cosas: la arquitectura, la rentabilidad. A partir de su experiencia en Equipo 18 y realmente con Mac Dodge, la oficina que dirige con Lea actualmente, resultando en obras de mediana escala, si así se puede decir, con una condición más permanente. En cuanto a Estefan, me consta que es una persona noble y buen amigo. Es hijo del rigor y la estructura y se ha movido en distintos ámbitos, en una condición más líquida, por así decirlo. Tuve la oportunidad de verlo defender su trabajo de ascenso, donde disertó sobre la presencia de la arquitectura venezolana en las publicaciones periódicas en el mundo. Una valiosa investigación desde mi punto de vista que refleja el surgimiento, auge y caída de nuestra arquitectura. Graduado summa cum laude en la Facultad de Arquitectura, luego tuvo la oportunidad de ir a Harvard. Y después, en su temprana labor profesional, trabajó con oficinas como Skidmore, Owens & Merrill en Nueva York y San Francisco, Mills & Architects en Nueva York y Wilmot Associates en París, lo cual le dio una visión de la arquitectura que es materia pendiente para poder conversar. Un conjunto de experiencias internacionales que abandonó finalmente para volver a Venezuela. Su faceta de la divulgación se evidencia en su participación en el comité de redacción de la sección de Arquitectura Hoy, años atrás. Sobre su experiencia local, los proyectos de Estefan, por el contrario, digamos, de los de Makoski, se han concentrado en trabajos y concursos de menor escala, sobre el concurso Parque La Carlota, que consideran la producción e investigación en arquitectura y diseño, donde los métodos de representación y la participación ciudadana resultan fundamentales. Muchos de ellos desarrollados en Central Arquitectura y ahora más orientados por su participación en incursiones junto a Yosimar Rodríguez, recogen una condición urbana, efímera y hasta lúdica. Su participación en Balance o Reframing Spaces Caracas lo evidencia. Sin embargo, hay algo profundo que los vincula y es su sangre polaca. Venezuela y Polonia pueden parecernos que son dos regiones del mundo alejadas y con pocas cosas en común. Sin embargo, para el escritor checo Milan Kundera existe un puente plateado, un término que él acuñó, el cual nos une tales como ser las naciones relativamente pequeñas, el catolicismo, el barroco, el patriotismo, la violencia y desde hace un tiempo el haber sufrido la furia del autoritarismo, de los procesos dictatoriales comunistas y la migración. Considerando la realidad actual, mi planteamiento es que ambos, tanto Andrés como Estefan, trabajan en el mismo tiempo histórico, pero Andrés intenta mantenerse sobre lo poco que queda del mundo inmobiliario con fórmulas de hacer arquitectura que bien maneja y conoce, mientras que Estefan reconstruye su participación en la disciplina a partir de nuevos paradigmas, lo colectivo, lo efímero, lo escaso y lo lúdico, sin abandonar los encargos tradicionales. Me pregunto, hablamos de un mismo tiempo histórico, pero de visiones disciplinares distintas, y de eso se trata esta conversación. Ante la realidad del país y la pandemia, pareciera
pareciera haberse multiplicado el interés por la arquitectura de lo efímero. Incluso pareciera que las redes sociales y la crítica, como hemos visto reflejado en los últimos años, pareciera tener más interés en este tipo de proyectos que se asocia a la propia condición de precariedad en Venezuela. En base a esto, abrimos primero el primer round de preguntas, y mi primera pregunta es, bueno, ¿qué opinan de esta percepción, las cuales he planteado, y qué persigue cada uno de ustedes actualmente en su práctica profesional? No sé quién quiere empezar, Estefan o Andrés. Arranco, mientras Andrés. Arranca, Estefan, mientras. Ok. A ver, creo que estoy en desacuerdo y de acuerdo también. Es decir, creo que estas visiones no son mutuamente excluyentes. Creo que si hay algo que caracteriza a los arquitectos es que por lo general no tienen o no tenemos la libertad de escoger los problemas en los que nos metemos. Muchas veces esos problemas lo escogen a uno, y el contexto de alguna manera determina las cosas por las que te terminas interesando, ¿no? Y en la medida en que veas la capacidad de conectar eso con otros intereses propios, pues logras armar un discurso a partir de ello. Creo que hay un piso común en el sentido de que de que lo efímero y lo permanente, de alguna manera, si bien son categorías opuestas, están o pueden estar igualmente apoyadas o soportadas por un piso disciplinar, ¿no? Por un piso de conocimiento común que ofrece la arquitectura, más allá de la duración de la propuesta, que al final es lo que determina que sea, no sé, más o menos efímero. Creo que la arquitectura efímera, es decir, tiene una genealogía muy particular, en el sentido de que viene tanto ciertamente como esta arquitectura expositiva del siglo XIX, de los pabellones. También recoge influencias creo que del diseño expositivo, del diseño escenográfico, y también del arte. Y creo que el aporte o el giro particular que la arquitectura efímera ha tomado en los últimos años es bien interesante, porque se ha de alguna manera volcado a la calle, ¿no? Que eso creo que es algo nuevo. Y lo interesante es el contexto en el que un poco empezó a pasar esto. Creo que antes de que esto se volviera una corriente a la cual la profesión y las publicaciones internacionales y la disciplina en general le presta atención, la razón por la que esto empezó a estar de nuevo en el tapete, creo que fue por también una falta de oportunidades para hacer otro tipo de arquitectura. Creo que, por ejemplo, de eso creo que hablaba Fernández Galeano hace un tiempo, en España hubo una generación que hace unos 10 años entró al mercado de trabajo, una generación joven de arquitectos, y que se encontraron con un montón de oficinas que estaban cerrando, y no encontraron oportunidades de insertarse en las estructuras formales, profesionales, en las que se insertan los arquitectos jóvenes, ¿no? Y frente a eso, y también en un panorama político particular, empezaron a hacer este otro tipo de arquitectura. Y creo que en algunos contextos, y creo que ciertamente España es uno de esos casos, el tema de la arquitectura efímera ha estado marcada también por un discurso político muy de izquierdas. Creo que en el caso de Venezuela, o por lo menos al menos en nuestro caso, ese nunca ha sido la situación. Más bien ha habido una preocupación por una pérdida de conexión con la ciudad, y una pérdida de ciudadanía, y de tratar de generar espacios y momentos en los que esa ciudadanía pueda reencontrarse, ¿no? Entendiendo que son momentos que tienen una duración corta, pero con la aspiración de que de alguna manera lo que ellos detonan pueda continuar de otras maneras, ¿no? Creo que en nuestro caso particularmente el interés por esta línea de trabajo surge de unas carencias muy grandes de vivencia urbana que hemos visto o que percibimos como ciudadanos y como profesionales también, ¿no? Y fue un intento como de dar respuesta a eso.
Y en el caso tuyo, Andrés. Sí, bueno, buenas tardes a todos. A ver, desde mi visión, voy a intentar complementar y reafirmar lo que Estefan un poco acaba de comunicar. Si yo uso o trato de abordar la primera de las dos preguntas desde el punto de vista del término o la pregunta, o lo que la pregunta plantea, para mí, desde mi óptica, tanto la realidad del país como la pandemia, que son los dos temas que se plantean aquí, son circunstancias temporales. Y ciertamente permiten al arquitecto ajustar esas complejas relaciones entre el encargo, lo imaginado y lo proyectado, siempre han existido. Más allá de otras condiciones o valores que Estefan mencionó. Por otra parte, creo que estas circunstancias también permiten agrupar, incorporar a nuestro proceso a muchas otras personas, actores, que estudian estos problemas que hoy en día interesan a todos y que es un tema que probablemente vamos a desarrollar más adelante. Tanto la pandemia como la precariedad se constituyen en asuntos que son propios del momento que nos ha tocado vivir. Y al igual que hoy podemos entender la pandemia o algo como un momento, y la arquitectura efímera de alguna manera intenta resolver esas cuestiones. Disculpen. Tenemos que estar claros de que estas condiciones o estas circunstancias siempre nos ayudan a conformar parte de esa esfera que contiene y organiza las actuales expresiones culturales, en donde muchos participan desde sus propias capacidades, saberes, reflexiones y experiencias, y nos añaden una multiplicidad de opiniones y acciones a nuestras formas proyectuales. Pero para mí hay siempre un acento, porque más allá de esa definición de permanencia, y tal vez eso de permanente, y eso siempre lleva estas posturas, hablar del valor de verdad que reside en estas tendencias temporales de la arquitectura como única vía o como vía que sustituya a las demás, también conlleva consigo un inmenso riesgo, un gran riesgo, ya que insinúan esa posibilidad de llegar a entender estas formas de hacer como una mera disciplina o especialidad que nacida de una tendencia. Parece que se empiezan a enfocar en esa parte efímera y sobredelimitada de la esfera que es capaz de ordenar y comunicar la totalidad de los problemas que la arquitectura en sí misma goza. Eso con respecto a la percepción sobre la afirmación que encabezó esta pregunta. En esa misma se habla también del problema de la práctica. Y un poco creo haber escuchado que versaba algo así como que persigue cada uno de ustedes en su práctica profesional. La práctica profesional. Pero lo primero que voy a intentar hacer es aclarar cómo entiendo yo esta cuestión. ¿Qué cosa es la práctica profesional? Por una parte, y en sentido general, existen ya convenciones que nos comunican o expresan que las prácticas profesionales se pueden entender como ese conjunto de actividades realizadas por alguien que se encuentra trabajando de forma temporal en algún lugar, poniendo especial énfasis en los procesos de enseñanza y entrenamiento laboral. Las prácticas profesionales en sí mismas tienen ese objetivo, o tienen por objetivo ganar experiencia en el ámbito laboral, determinar intereses, crear redes de contacto y o ganar mérito, independientemente que nos desenvolvemos en arquitecturas efímeras o permanentes. Pero por otro lado, cuando la práctica no está calificada como profesional, sino como práctica en sí misma, podemos decir que practicar es realizar varias veces algo que se ha aprendido para adquirir una habilidad o experiencia en ello. En este sentido, practicar podría llegar a entenderse como sinónimo de hábito y por ende como posibilidad de experiencia. En mi caso, la práctica profesional persigue otra cosa,
a lo que estas premisas establecen y tiende a ajustarse más a esa noción de la mera práctica, es decir, a entenderla como posibilidad de experiencia. En mi práctica profesional, lo que se mantiene o lo que mantengo siempre como cosa estable son los modos. Cuando digo los modos, hablo de la actitud, del comportamiento, del impulso, pero las maneras, es decir, las herramientas, los instrumentos, las estrategias que se emplean, acusan permanente y continuamente cambios que se generan con base a los clientes, circunstancias, coyuntura, demanda, situaciones. Y en este sentido puedo afirmar que mi práctica profesional no es lineal. Desde esta concepción, para mí toda práctica profesional es o debe tener ese propósito de enlazar y utensar todo ese cúmulo de actitudes contemplativas con esas actividades constitutivas que en ellas se desarrollan. La práctica profesional, para terminar esta primera cuestión, adquiere esa forma de esquema o de marco, que es capaz de administrar y ordenar la multiplicidad de informaciones, actividades y acciones que son propias de este campo. En estas dos aproximaciones iniciales que he realizado, caben perfectamente esos opuestos a lo que yo creo que capitulan esta conversación, lo efímero y lo permanente. Mira, y siguiendo un poco en la línea de lo que comentas, Andrés, y de cara un poco a la academia, ¿cómo se traducen en el caso tuyo y en el caso de Estefan esas experiencias profesionales que han tenido en sus intereses en la academia? ¿Son cosas que han sido compatibles? ¿Son distintas áreas que llevan de manera independiente? ¿O de alguna manera su práctica profesional ha influido directamente en sus intereses y en su forma de ejercer el proyecto académico? ¿Te referías a esos intereses proyectuales? Sí, sí, correcto. A ver, sigo yo, Estefan. Si por interés, ¿no?, en sentido general, o así al menos lo entiendo yo, se puede entender todo aquello que quiero saber, pero que todavía no sé. De cara a la academia, me interesa extender y ampliar todos los conocimientos y experiencias posibles que relacionados con el problema y las posibilidades del proyecto y del diseño arquitectónico, allí pueden ser de utilidad. Esto quiero decir que en esta primera definición, la actividad profesional y la actividad académica se nutren continuamente, ¿no? Por lo menos en mi caso, nunca han estado entendidas como fuerzas paralelas, aunque lo son. Continuamente se intenta buscar los puntos de encuentro y es algún punto que probablemente desarrolle más tarde. Ahora bien, si la pregunta más bien hace referencia a los temas de interés que allí se privilegian, es decir, en la academia, podría decir que estos son siempre transversales al objeto o casos de estudio solicitados, como interés proyectual, como interés de tema de la academia. Y por tanto, siempre se presentan al estudiante como vías que le permitan construir relaciones y conexiones entre fuerzas paralelas que, perteneciendo a campos diferentes, pueden y deben sintetizarse en lo que es el proyecto. Así, por ejemplo, para explicar mejor esta parte, cuando el encargo solicita, lo que el encargo solicita es un proyecto de vivienda, por mencionar un caso de estudio, este siempre se presenta como posibilidad de ser abordado desde, por así decir, el problema de la flexibilidad o la de la transformabilidad que estos espacios demandan. O cuando el caso de estudio es proyectar espacios habitables que hagan posible la cohabitación, el problema de la construcción y la comprensión del vacío como tema de arquitectura
aparece como esa fuerza paralela o nuevo campo de acción. En todos los casos, en la academia, en todos los casos de los encargos académicos que se plantean, hay algo que es una constante, y que es el requerimiento o el imperativo de esa necesaria construcción arquitectónica de las relaciones y conexiones que deben existir siempre entre las cosas y las posibilidades o temas de arquitectura que en ellas subyacen. En síntesis, es el tema que siempre he intentado privilegiar en cuanto al esfuerzo de la academia, es despertar el interés y el entusiasmo en el estudiante en esa posibilidad que es relacionar, que es conectar conocimientos, información. Uh-huh. Y retomando un poco lo que ha dicho Andrés, Estefan, en relación a tu experiencia docente dentro del taller. Hay que autorizar el sonido a... Listo. Ok. Bueno, quizás voy a decir lo mismo de otra manera, ¿no? Es decir, yo creo que yo por lo menos admito que mi interés en dar clases es muy egoísta, ¿no? Que en el sentido de que uno enseña para aprender, ¿no? Y en ese sentido, hay una intención, o siempre he tenido una intención como de que los intereses y los temas y las preguntas que uno se está haciendo en la práctica, en la oficina, percolen hacia la academia, en el sentido de que mantienen viva la pregunta, ¿no? O te hacen hacerte las mismas preguntas desde otro ámbito y estimulan otro tipo de reflexiones, ¿no? Que cuando a veces estás en un campo tan acotado como un proyecto, no puedes tener esas visiones tan amplias. Pero creo que hay algunas diferencias fundamentales en la manera como uno aborda los problemas en cada ámbito, eso es obvio. Y quizás también lo que uno espera obtener, ¿no? Es decir, creo que el ámbito profesional y moverse entre proyectos busca siempre resultados concretos, resultados acotados, verificables, construibles, etcétera, mientras que el ámbito académico hay una idea de continuidad que puede ir pasando o que se puede mantener como unas líneas de trabajo más abiertas, quizás. Creo que para poner un ejemplo como más concreto, creo que el último par de años que yo estuve dando clases en la facultad, había un interés muy grande por temas urbanos y que era como un trasfondo siempre a los problemas que estábamos teniendo en la oficina, pero también a una vivencia ciudadana, ¿no? Una vivencia ciudadana desde la experiencia propia y desde lo que yo veía que era la vivencia de ciudad de los estudiantes, ¿no? Que era básicamente una vivencia coartada, incompleta, y sesgada, llena de prejuicios, llena de miedo, y con una visión de ciudad que a mí me parecía que estaba terminando siendo una pérdida, ¿no? Entonces, un poco el interés por hablar de esos temas en la facultad, a través de los proyectos académicos, era como por darle al estudiante o por hacerle entender que la experiencia de ciudad que la mayoría de ellos estaba teniendo que había más ahí y que la experiencia de ciudad que ellos estaban teniendo podía ser otra, ¿no? Y que ellos lo descubrieran a partir de hacer. Entonces, no sé si esto responde a la pregunta o de repente abre otras preguntas nuevas.
Sí, sí, yo creo que sí. Y en el fondo creo que digamos, como creo que un poco las dos explicaciones, como tanto la de Andrés como la tuya, pudieran parecer como complementarias, ¿no? Eh, pero Andrés mencionó un tema que es también un poco el término utilidad. La utilidad de, que es un poco entendida como lo que transmitió un poco en esa reseña que les pasé sobre Alejandro Aravena, que hablaba sobre que ya en la arquitectura no era suficiente solamente ser capaz de manejar las proporciones, la forma y el espacio de una manera correcta, sino que la arquitectura en estos momentos necesitaba ir más allá. Eso se confirma un poco con estos tiempos de pandemia, en la cual parecieran que todo nos ha agarrado un poco por sorpresa y que, digamos, como arquitectos se nos exige pensar también ámbitos en los cuales situaciones como estas pudieran estar presentes con un mayor tiempo de permanencia, y que puedan ser situaciones de alguna manera que vayan y vienen con cierta flexibilidad. Pero bueno, en base a eso, quería un poco quería leerles la cita que dice Aravena. Dice, si solo tienes calidad formal, pues fantástico, es una manera de contribuir, pero pareciera que no es suficiente. Lo deseable es entrar a temas que importen a muchos y cuyo beneficio alcance la mayor cantidad de gente posible. ¿De qué manera interpretan ustedes cada uno por su lado esta afirmación? Bueno, creo que eso va muy en línea con todo lo que, la manera como él aborda su práctica profesional y lo que él considera es el, no sé, el mejor campo de acción de la arquitectura. Yo creo que la arquitectura, claro, yo creo que hay algo como de contexto de la pregunta, que por eso yo te pedí que nos pasaras la entrevista, que que hay que, o sea, que hay que reconstruir el contexto también en el sentido de que él también habla en esa entrevista un poco de cómo la arquitectura durante mucho tiempo, por lo menos durante las últimas 2 o 3 décadas, se volvió básicamente irrelevante, ¿no? Es decir, donde la sociedad o el arquitecto le exigió a la sociedad que le diera libertad creativa, y esa libertad creativa lo que terminó haciendo es del arquitecto un tipo completamente irrelevante, preocupado por problemas que no le interesaban a más nadie, sino a los arquitectos. Lo cual tiene algo de cierto, pero también es una afirmación un poco como gruesa, o como una generalización, ¿no? Que la sociedad le debe exigir más a los arquitectos. Bueno, sí, ciertamente, pero eso no es una pregunta que se responde fácil. El cómo puede pasar eso, ¿no? Yo creo que el arquitecto también tiene que ir ganándose ese terreno. Y, es decir, todo este tema de la pandemia ha puesto en evidencia un poco la lentitud inherente a la arquitectura, ¿no? La arquitectura siempre es una profesión lenta. Es lenta en su hacer y es lenta en su capacidad de reacción, ¿no? Es decir, a las 2 o 3 semanas de haber comenzado las medidas de cuarentena, eso pasó aquí, pasó creo que en todas partes del mundo, hubo una necesidad de reactivarse y, no sé, individuos, comercios, instituciones, etcétera, a partir de la poca información que se tenía y de lo poco que se sabía de cómo operaba este virus, empezaron a resolver cómo podían hacer para seguir operativos. No sé, los restaurantes no, los supermercados se inventaron flechados en los pasillos. Y eso al principio era un tape de color pegado en el piso, ¿no? Las alcaldías empezaron a cerrar calles y a convertir los canales de carros en aceras, en espacios para que la gente se sentara, etc. Y frente a todo esto, la arquitectura siempre como que llegó tarde. Y nosotros lo vimos en un concurso en el que participamos, un concurso del BID, en el que nosotros hicimos una propuesta y por supuesto no ganamos, pero más allá de que no ganáramos, lo que molestaba era un poco ver la manera como una institución del
peso y de la importancia del BID, de alguna manera perpetuaba esta idea de que el trabajo del arquitecto es hacer bonito lo que los otros ya resolvieron. Entonces, es decir, vamos a poner la pinturita en bandas diagonales aquí, vamos a hacer aquí, en vez de que sea una X hecha con tape, vamos a poner un círculo diseñado. Y bueno, si el papel de la arquitectura en un contexto como ese, como el que estamos viviendo, es cosmético, entonces ahí ya hay una visión de lo que es el arquitecto que te dice mucho. Y por otra parte, la otra dimensión en la cual podría actuar la arquitectura en un contexto como este requiere de varios años. Es decir, donde tú te empiezas a dar cuenta que, bueno, la gente está encerrada en sus casas, en edificios, por lo menos, eso creo que no es el caso en Venezuela, pero en todos los lugares del mundo donde hay estaciones, tienes edificios que son cerrados, poca ventilación, poca luz, sin acceso a áreas como balcones, terrazas, etcétera, con pasillos mal iluminados, pasillos mal ventilados. Y entonces, de aquí a que la arquitectura responda a esa necesidad higiénica y se empiecen a producir edificios años, sí, con con balcones más amplios, con pasillos iluminados, mejor ventilados, acceso a luz interior, etcétera, pueden pasar 5 años, ¿no? Entonces, eso también te habla de esa otra cara de la profesión que tiene como esta capacidad que es inherente, ¿no? Es decir, tienes que hacer el proyecto, construirlo, etcétera, y ahí se te van unos años. Más producir los códigos de construcción, las normas que lo rigen, etcétera. Es decir, no es un procedimiento, o sea, no es algo que ocurra rápido. Y en el caso tuyo, Andrés, ¿aló? Sí, no, ya entro. Aquí me voy a extender un poquito, no demasiado. Déjame tomar control. Sí, esta cuestión que se plantea me pareció de las más interesantes porque era una que escapaba de nuestro propio ámbito de acción y nos ponía en posición de generar un juicio u opinión de un extracto, casi que sin contexto, dicho por un Pritzker de la arquitectura y ahí siempre requiere como mayor compromiso. Con respecto a esto, yo quiero comenzar haciendo una breve introducción y después entrar al tema propiamente dicho. Lo primero aquí que me es importante aclarar desde mi óptica, que los temas y los problemas no deben en ningún caso confundirse con encargo. El tema es aquello que subyace o apuntala al objeto proyectado y o construido, mientras que el encargo, por su parte, no es más que el medio o solicitud requerida que, al devenir en objeto útil y habitable, podemos decir que es capaz de develar cómo se ha comprendido y respondido a las preguntas que el tema o problema goza. Es como una introducción general. Ahora bien, en las convenciones arquitectónicas clásicas, porque esto de incorporar nuevos temas pareciese como si fuera algo nuevo, se acostumbra por lo general a entender la noción del tema como aquello sobre lo que se trata de comunicar en ese encargo, y en otros casos, como aquello que impulsa el acto creativo mismo y el desarrollo, y su desarrollo. Esta concepción de tema o esta necesidad de tematizar en arquitectura, siempre me recuerdo del libro de Matías Ongers, para las viejas cédulas. Si bien creo que siempre han existido, por lo general, y aquí coincido plenamente con el arquitecto Aravena, han sido del estricto interés de los arquitectos y de nadie más. Un ejemplo que podría ilustrar esto último que acabo de afirmar serían, en nuestro caso como docente, esos magníficos e interesantes temas de arquitectura que constantemente utilizamos en nuestros procesos de enseñanza. Podría decir la luz, la sombra, la escala, la materialidad, el paisaje, la construcción, etcétera. Y siempre las presentamos como expresiones de esos o esos temas paralelos que
no es que entubamos, hacemos lo posible porque el estudiante sea capaz de aprender a sintetizar en su proyecto, ¿ok? Esas dos variables. Pero si somos estrictos, pareciese que esos temas que antes mencioné no le interesan a nadie más que a nosotros en nuestro medio. Ahora bien, para mí, la noción de tema o temas a los cuales hace referencia el extracto aquí presentado por el arquitecto Aravena parecen no referirse al problema de la tematización en este sentido tradicional que acabo de escribir, y mucho menos al encargo. Entrar en temas que importen a muchos parece suponer ese potencial pero necesario desplazamiento, ¿no? O acomodo temporal al menos, de esas formas de pensar que son propias de nosotros y que nos permiten o nos van a hacer posible incorporar temas que importen a la gente. Ahora, ¿cómo se come eso? Aravena parece informarnos aquí la necesidad de introducir nuevas variables a la ya muy compleja ecuación de la que resulta como producto la arquitectura. Variables, si lo interpreto, entendidos como otros temas idénticos a los que hemos venido manejando, pero con diferentes relaciones con el mundo y la gente con la cual nosotros compartimos, problemas que sean interés de muchos y que a la vez, dentro de esa incorporación, nos ayuden a formular las preguntas adecuadas, que sean capaces de impulsar nuestro ser de otra manera. Si bien aquí, leyendo un poco y conociendo un poco a Aravena y sus textos, temas como la pobreza, las migraciones, la precariedad, la delincuencia, la movilidad, etc., no son temas propios, o más que propios, no son temas que son específicos de nuestro ser. Son temas que ciertamente importan a muchos. E igualmente son temas que permiten develar extraordinarias informaciones capaces de ayudarnos a organizar y formular nuestras respuestas. Que nacidas de nuestros propios actos creativos, la gente pueda juzgar y evaluar al habitar en ellas. Y en esa parte y en esa posibilidad es en donde creo que aparece la segunda afirmación de Alejandro, que estas formas de actuar redunden en beneficio para quien ahí habite. Entonces, en ese sentido, y creo que es de sumo valor esa invitación, como yo ya la prescribí antes, a incorporar, no dejar de hacer lo que estamos haciendo, sino en ese hacer, generar más tensión en nuestras propias ecuaciones proyectuales. Es así como cuando estudiábamos regla de tres simple y compleja, que cada vez había más variables, más factores, cada vez sigue siendo más divertido, pero más complejo. Creo que la invitación aquí apunta a eso. O sea, cómo el arquitecto puede y debe, de acuerdo a sus intereses, reacomodar sus formas de pensamiento relacionadas con lo que es propio de la disciplina. Iván, estás en mute, no te oímos. Ahora sí. Mira, Ahora sí. sí, es que cuando lo silencio, después me tienen que autorizar. Pero en base a eso, mira, Estefan comentaba algo que me parece importante, que es que, y es algo que se hablaba un poco en estos tiempos de pandemia, que es que pareciera que la arquitectura ha intentado resolver este tipo de problemas a través de una buena iluminación, una buena ventilación, espacios generosos,
relaciones espaciales adecuadas, y bueno, pareciera que eso lo que refleja básicamente es de una arquitectura correcta, digamos, y que eso se ha ido abandonando progresivamente por ciertas presiones de tipo económicas, gubernamentales, sociales, políticas, y eso de alguna manera ha restringido toda aquella cosa que nos inculcaban inicialmente en la carrera, que es que, bueno, la arquitectura debería responder a un lugar, eso tenía una orientación, había unas condiciones de iluminación, de ventilación, de aireamiento, dimensiones mínimas, y todo eso de alguna manera se ha ido como transformando o olvidando, y esta pandemia nos trae un poco a la vuelta, un poco a recordarnos todas esas ventajas o valiosos conceptos que estaban vertidos en esas soluciones, que además, como dije, bueno, se han ido como abandonando, ¿no? En el caso europeo es más grave porque la propia estructura como patrimonial de la ciudad en algunos momentos, bueno, no ha permitido que la ciudad simplemente evolucione en esos mismos términos de saneamiento o de sanidad. Pero en el caso tuyo, Andrés, esa larga experiencia que tú has tenido desde el punto de vista de desarrollo inmobiliario y desarrollo multifamiliar, creo que podría dar muchas respuestas o podría tener muchos elementos que aportar en una situación como la actual. Porque para tú poder haber desarrollado esas soluciones, como comentaba en la introducción, tú manejas ciertas fórmulas. Y son ciertas fórmulas que, más que propias del contexto venezolano, parecieran en cierta medida también ser unas fórmulas un poco más universales. Y en base a eso es que te quería preguntar, ¿cómo relacionas tú el tema de un buen departamento, de un buen edificio multifamiliar, en relación a cómo se hace en Venezuela, cómo tú lo has hecho, y cuáles son esas condiciones, o si esas condiciones se mantienen a raíz un poco de esta pandemia? Sí, pero no, es muy interesante porque, y eso es, el arquitecto, de acuerdo, de forma muy correcta, decía Stefan al principio, no escoge los proyectos, sino los encuentra o los busca. Cuando estos proyectos son ejecutados, quedan como piezas públicas. Y lo único que les queda es tener esa capacidad no de velar ni de decir, porque los edificios no hablan, sino de emocionar y despertar en aquellos que lo habitan ciertas emociones o fascinaciones. Cuando tú escribes lo de la fórmula, es sí, no y no. Los edificios no se hacen a partir de una fórmula. Las fórmulas permiten escalarlos en el espacio concreto. Fórmulas, como tú muy bien dices, que no son inventadas. Fórmulas que consideran el problema de las proporciones, las líneas, la composición general. Pero detrás de todo eso existe siempre, y ha existido en cada uno de los casos predicados, y creo que en casi todos los construidos a partir de una fecha para acá, otros intereses, temas. Por decir, problema estructural. Sabemos que a partir del terremoto del 67, el problema de estructura en Caracas rigidizó muchísimo y forzó muchísimo la ligereza que los edificios previos a esa fecha podían mostrarnos. Bueno, con los ingenieros se han discutido una cantidad de opciones donde todo el interior o todos los sistemas estructurales dentro, o casi todo cuando es posible, pasan a ser vigas planas, porque de esa manera le permite al usuario modificar, ajustar, dimensionar los espacios de acuerdo a sus propios requerimientos. Esa tonta operación, esa tonta, que no es nada tonta, está detrás de lo que otros ven. El problema de cómo se ventilan e iluminan los espacios
en una vivienda multifamiliar, se constituyó en una lucha ardua con los promotores y los bancos y quienes financiaban, porque aquí la gente no estaba acostumbrada a mostrarse en público de pies a cabeza. Pero una vez que coló, esa operación de iluminación empezó también a asignar los edificios que se proyectaban y construían. El problema del paisaje, el problema del carro, el problema de la periferia, son distintas temáticas que, de acuerdo a las posibilidades que algún tipo de medios permiten, continuamente se están abordando, se están haciendo. Personalmente yo nunca hablo con los clientes sobre eso porque no consulto todo el tiempo, porque yo soy un habitante. Estoy transmitiendo aquí desde uno de los edificios proyectados. Sabrosísimo. Pero tratando ahora, creo que me extendió, me salió un poco de la pregunta que tú planteabas inicialmente. ¿Cómo en el campo de la vivienda se deben incluir otros temas? Pues sí, o sea, cada vez más complejo. En uno de los proyectos que muestras, el de Lima, era un edificio, el propietario planteaba algo así como: quiero apartamentos de 500 metros cuadrados, pero que un 30% sea ocupado por áreas verdes y o piscinas, y que los edificios se transformen de acuerdo a los 25, o ya ni me recuerdo cuántos pisos tenía, el apartamento iba a tener. Y ahí surgió, a través del proyecto, otro campo de investigación, que era cómo entender esa piel o esa membrana que contiene distintas formas de habitar. Exactamente, no son 25, no llegan creo que ni a 10. Esa es la memoria que falla. Y el plano que se les envía hace básicamente, la lámina que tienen a mano izquierda, hace referencia a lo que hemos venido o he intentado conectar: la utilización del techo, la planta baja comercial, los apartamentos en distintas escalas, condiciones, organizados bajo unas reglas que son propias de la geometría. Entonces, como no sé si acerté un poco o me logré introducir en la pregunta que planteaba, sí, siempre entiendo que una cosa es determinar qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, y el otro el cómo lo voy a hacer. Y el cómo, dentro de mis limitaciones y capacidades, siempre lo lego a esas trazas invisibles que la geometría como tal impone. Yo interpreto la pregunta, disculpe, yo interpreto la pregunta de Iván de repente con otro tono y quizás con un poco de malicia. Para alguien que ha tenido el nivel de contacto que has tenido tú con la industria inmobiliaria venezolana. Disculpa, Estefan, déjame hacer un inciso. Aunque a mí no me molesta, ha sido como una especie de patita de gallo durante muchos años, de parte del gremio, siempre hablar de la industria inmobiliaria. Yo creo que el cliente en sí mismo, independientemente de donde se ponga, tiene que ver con eso. O sea, lo digo, disculpa la intervención o la interferencia, porque la industria, eso no son monstruos, eso no son gallos, eso es como, te mandan a hacer una fábrica de leche en polvo, o una fábrica para envasar tomate. La industria inmobiliaria sí, pero creo que también hay que reconocer esa industria que ha entendido que ha tenido que ir ajustándose y ajustando el producto que en una época se acostumbró a entregar. Disculpa la intervención y sigue. Bueno, para ese cliente al que al final del día la preocupación final es cuánto gano por metro cuadrado. Falso. ¿Perdón? Falso. Eso es decir, ¿no crees tú que hay, o sea, te lo pregunto, es decir,
no has encontrado tu resistencia, no has encontrado tu, este, es decir, que la calidad o que llegar a un nivel de calidad es algo que hay que pelear. Claro, claro. Creo entender tu pregunta, fíjense. No hay cliente que no entienda que en cualquier posibilidad de edificar algo que él necesita y que de cierta manera va a resolver sus necesidades. El problema del costo importa. El coste no es libre, pero creo que en ningún estado de nuestra sociedad, bueno, siempre habrá mecenas o personas que otorgan o nos otorgan mayores libertades. Con respecto a eso te puedo decir que ninguno de los edificios construidos ha sido llevado a cabo como estaba proyectado. Porque constantemente el problema del coste afecta esos procesos, constantemente. Desde el uso de los materiales, desde la forma de generar los encofrados, desde la calidad de los cristales, desde los calibrajes de los aceros y hierros y carpinterías metálicas que se usan, las carpinterías, la iluminación. Es decir, ninguno se ha hecho como fue pensado originalmente. Pero en todos ha habido esa actitud de que, espero que se entienda bien, o corro o me encaramo, o no, mentira, o yo no sé cómo es el orden de la frase esa. Sí, yo estoy de acuerdo que, es decir... Ahorita tienen la imagen del parque. Quiero hablar porque, aparte de ser una persona sumamente interesante, como promotores, creo que ayudaron conjuntamente con otros promotores inmobiliarios a empezar a darle un vuelco al problema de cómo se puede pensar y proyectar y para quién se debe proyectar la vivienda multifamiliar como caso concreto o como caso de estudio dentro de nuestras posibilidades de proyecto. Por un lado, no voy a afirmar que siempre decían haz lo que quieres. Lo acabo de decir. Siempre decían, Andrés, esto no se puede. Andrés, eso no cuesta. Y cuando no eran ellos, venía el banco, que en esa época otorgaba préstamos, y decía, eso la gente no lo va a comprar. Para atrás y para adelante. Pero esta gente, paralelamente, al igual que nosotros, se sentía sumamente orgulloso del trabajo rentable que estaban haciendo. Sentían que esos esfuerzos que ellos hacían, ciertamente, no solo que se vendían muy bien, se vendían por encima de lo que el mercado costaba, sino que les producía satisfacción como profesionales inmobiliarios. Y que conste, en el caso cuando se hicieron estos edificios, mis 5 socios eran arquitectos todos. Había un arquitecto que era como el director principal, que se encargaba de la administración de los reales, otros que se encargaban de la parte legal histórica, otros que se encargaban de la parte de la supervisión de obras, y el otro, que era yo, que me encargaba del problema de proyecto. Todos arquitectos, pero cada uno en un campo determinado, y todos apostábamos de hacer lo mejor que se podía hacer. Hago hincapié en esto porque no todas las afirmaciones son verdades. Por lo menos en ese edificio, la aparición de un patio interior que ventilara esos muy pequeños departamentos implicó que la fachada costó el doble de lo que iba a costar, porque había, en la imagen de la izquierda, había que extender lo que estaba previsto. Toda una pelea. Bueno, pero al fin no se hizo como se quería hacer. Pero todos pusimos, cuando digo todo, nuestros conocimientos para que se pudiese alcanzar lo más que pudiera ser posible. Es fuerte decirlo, pero sí, ciertamente, en nuestros tiempos, los tiempos que nos ha tocado vivir, pero que estoy seguro que ha sido en todos los tiempos, el problema del costo es una limitante. El problema de la rentabilidad es una necesidad. No, absolutamente. Eso son de las restricciones buenas que puede tener un proyecto. Es decir,
y cuando tú dices te montas o te encaramas, eso es otra manera de decir que frente a estos obstáculos, renunciar no es una opción, lo cual en mi manera de ver tampoco es la actitud correcta, ¿no? Porque cuando se renuncia, siempre hay otra opción de otro arquitecto que va a venir y lo va a aceptar y lo va a hacer por menos precio y menos calidad. Es decir, la renuncia tiene un costo a largo plazo que se mide de otra manera también. Pero mi pregunta, y con esto también lo conecto un poco con lo que planteaba Iván, ¿no? Y de repente el escenario venezolano no es el caso. Yo creo que ciertamente los clientes que construyen este tipo de edificios que tú has proyectado de repente tampoco son exactamente este tipo de clientes, pero donde esta especie de bottom line, de última línea, se logra sacrificando un montón de variables y un montón de elementos cualitativos como de necesidades mínimas, que nos estamos dando cuenta de una manera muy dolorosa que sí era importante, ¿no? Que sí eran necesarios, claro. Que sí era necesario incorporar. Y que bueno, y que de repente no era ganar tanto por metro cuadrado, sino ganar un poco menos, pero lograr un edificio donde en medio de una pandemia la gente pudiera vivir o la gente no se estuviera enfermando por abrir la puerta de su casa. Estoy siendo muy extremo, pero creo que hay como una especie y por eso te hacía la pregunta, porque creo que tú tienes una experiencia amplísima y de muchos años en este tema, si tú no has encontrado esta clase de resistencia, no tanto hacia un problema de costo. El problema de costo siempre está ahí, está en todas partes, como un problema de un sacrificio de calidad. Y si de repente para ti hay un lugar más allá del cual tú dices, mira, yo aquí trazo la raya y más allá de esto no lo voy a aceptar. Como un fijar posición frente a lo que son unos estándares mínimos de calidad. De repente los clientes con los que tú has trabajado has tenido la suerte de que no son ese tipo de clientes, pero eso lo hay y creo que estamos viviendo las consecuencias de eso en muchos sentidos. Claro. ¿Puedes por favor poner la imagen anterior? La del edificio, creo que es Alto Sol. La que estaba compartida. Ahí va. No, Sí, bueno, ahí. Fíjense, en el ánimo de convertir esto en un monólogo, ¿no? Voy a hacer varias afirmaciones que, por lo general, como todas las que hago, pueden resultar peligrosas y solas. Lo primero que creo que los arquitectos tenemos que saber reconocer son nuestras reales capacidades. Por más que nos den libertad, no siempre estamos en capacidad o tenemos esas destrezas que hacen posible hacer cosas mejor de las que hacemos. Eso nos cuesta mucho entenderlo. Y como un mecanismo de soporte o de apoyo, le endosamos el problema a no tiempo, sino a estos terribles habitantes o extraños mecenas con los cuales nos ha tocado compartir nuestro tiempo de vida. Esa es la primera. El problema no es generalmente o siempre encuentra su origen en el cliente. Muchas veces el origen está en nuestra falencia. El segundo punto, pedí esta foto porque en particular este edificio fue hecho después de haber llegado a Chile, donde tuve la oportunidad de trabajar con Aravena y estar con Hunter Douglas y la cosa. Y la idea de este edificio, en un sentido, era generar todas unas envolventes transformables. Cuando, hablando con Hunter Douglas de Caracas, nos dieron la cotización de una de esas láminas verticales que ustedes ven ahí, costaba, no cabían, sencillamente, dentro de los costes que un edificio que va a ser vendido en determinados parámetros, poder ser ejecutado. Entonces me inventé esas láminas hechas con fibra de cemento, con unas estructuras metálicas, y que milagrosamente, por la forma creo que correcta que se diseñaron y construyeron, han soportado ya unos 15 años.
Ese edificio tiene otras variables del tema anterior. Las vigas perimetrales del edificio se invirtieron. Pues son apartamentos muy pequeños, de 90 metros cuadrados, con 2 alturas, digamos, para poder crecer. Pero se invirtieron únicamente para tratar de devolver esa sensación que por lo menos a mí me produce muchos edificios de la Caracas moderna, que la relación con el exterior no estaba interrumpido por ningún tipo de elemento estructural. Bueno, y ahí se invierten esas vigas y cada apartamento lo que tiene es una caja que lo contiene. Así fueron pensadas, unas cajas de aire preparadas para que quienes allí decidieran invertir sus capitales pudiesen encontrar múltiples formas de poder trabajar. Esa es la segunda. La tercera, y es la última de estas afirmaciones, y vuelvo a soportarme en esa afirmación que los proyectos tú no los escoges, los encuentras. Tus mecenas tampoco los escoges si no los encuentras. Como cada uno de nosotros que está presente en esta reunión, para mí era fundamental poder, cosa que logré hacer, asociar con un grupo que permitiese una práctica continua y desde esa práctica generar más y mejor conocimiento, destrezas y habilidades sobre lo que yo siempre he creído que sé hacer. La diferencia de esa forma de trabajar es que ningún edificio se convierte en un objeto final. Más de una vez me han preguntado, mira, ¿cuál es tu edificio favorito? Y yo me pongo a pensar, todas las construcciones, para mí, más allá de la crítica o del buen juicio crítico que algunos puedan tener, cada uno de ellos representa una etapa, un momento y tiene sus bellezas relativas. Si logro intentar recapitular estos 3 puntos, o intento, jamás dentro de mis extraños, complejos procesos mentales han existido esos temas como problemas. Y cuando han existido, hago la manera y la forma de diluirlo. Si les contara, me viene al caso, últimos clientes. Como tú dices, hasta aquí llegué. En estos últimos encargos he dicho, hasta aquí llega la línea. Me voy a la casa, duermo y digo, ajá, ¿y qué después de la línea? Sí, reconozco que en cada uno de nosotros puede y existe ese temor de perder esa continuidad que se ha venido construyendo durante muchos años. Mira, y en el caso, considerando esa, no sé si es ventaja o situación beneficiosa que tú de alguna manera, o este medio para incubar, digamos, como esta arquitectura tuya, en el caso de Estefan, al trabajar con estas ideas más referidas a la ciudad, a lo colectivo, a la escasez, me imagino también que hay como cierta resistencia o cierto nivel que uno pudiera considerar como de problema, equivalente a lo que presenta Andrés. Porque bueno, uno pudiera pensar que estas intervenciones, que si bien suelen ser como efímeras y suelen buscar o perseguir, digamos, otra condición, bueno, también necesitan tener como un medio apropiado sobre el cual desenvolverse y de igual manera poder crecer, ¿no? Y no sé si el siguiente paso de esas intervenciones sería tratar de, más bien, intentar de que algunas de estas cosas se transformen ya en situaciones como más permanentes que potencien como el uso del espacio público. Sí, lo que pasa es que no es como la naturaleza propia de estas piezas hacer eso. Es decir, hay algunas de ellas que han sido diseñadas, creo que esta que estamos viendo en la pantalla no es el caso, pero hay otras que han sido diseñadas como piezas que son itinerantes o como piezas que se pueden desplegar en otros lugares, que son móviles, etc.
que eso es lo que les da permanencia. Es decir, y que no necesariamente aspiran a ser piezas que den pie a una ocupación permanente. Hemos tenido el caso de trabajar en otros proyectos, que eso también es algo que yo creo que es una metodología interesante que se está viendo en temas de urbanismo táctico, es decir, donde tú haces una prueba con medios muy sencillos, y si eso funciona, bueno, pues luego lo vuelves permanente. Es decir, en las Mercedes tuvimos la oportunidad de hacer una prueba en ese sentido, pero luego tuvimos de alguna manera, al momento de que esto pasó a proyecto, creo que hubo algunas pérdidas que fueron lamentables, y esto coincidió con nuestra partida de Venezuela y no pudimos seguir involucrados en este proyecto, ¿no? Entre otras cosas que eran como más de política, que se escapaban completamente de nuestro control. Pero sí hubo esa, creo que hubo esa intención de que los proyectos ganaran continuidad de otra manera. No es un proyecto que empieza como pisando ligero y luego se va afianzando como le van creciendo raíces. Creo que esa no es necesariamente la lógica de este trabajo que nosotros hemos venido haciendo. Pero sino una donde los temas van pasando también de una, que eso también puede pasar, es decir, en arquitectura permanente. O sea, yo creo que, es decir, los temas que manejaba Le Corbusier eran, no sé, 3 o 4, y tú los ves en su arquitectura en los años 20 y los ves en su arquitectura 30 años, 40 años después. Pero los temas sí van pasando y las preocupaciones van pasando de un lugar a otro. Creo que nosotros también tuvimos mucha suerte, y aquí me extiendo un poco y comparo de repente nuestra experiencia con la de Andrés, en el sentido de que la mayoría de los proyectos que hicimos no tuvieron propiamente un cliente. Es decir, ciertamente había alguien que ponía el dinero, y que tenía un interés en que eso quedara lo mejor posible, pero era más esta figura de un aliado o una persona no personas, sino instituciones que tenían un interés compartido por temas de ciudad y por temas de involucrar al público, por temas de participación, y que permitían como construir estos proyectos, ¿no? Y que además creo que también fue una suerte enorme que tuvimos. Esto yo lo he conversado muchas veces con Bela, porque trabajamos juntos en un par de proyectos, que eran también instituciones que tenían una capacidad de riesgo enorme, ¿no? Y una confianza enorme en uno como profesional, y en lo que uno podía aportar a sus intereses, que también fue algo muy, muy, muy particular. Bien. Mira, bueno, no sé si estamos un poco sobre la hora. Yo quería finalmente hacer que cada uno me diera como una respuesta en relación a una pregunta bien concreta, y que tiene que ver con algo que en algún momento tuve la oportunidad de conversar con Federico Vegas, y él decía que en todos los arquitectos siempre ha habido una primera vivencia, lo que él llamaba una primera vivencia de arquitectura, que fue ese espacio en el cual uno tuvo la oportunidad de estar cuando era a muy temprana edad, y que sintió en que en ese lugar habían unas claves, o había un ambiente, o había, digamos, un sistema de orden con el cual uno vibró, y con el cual uno pudo comenzar a pensar más adelante en que la arquitectura podía ser un camino probable de seguir. Y en el caso tuyo, Andrés, y en el caso tuyo, Estefan, existe esa primera vivencia de arquitectura, ese primer edificio o ese primer lugar que les viene a la memoria, que los hizo comprender la naturaleza del espacio de una forma distinta. No, ¿tú hablas de alguna vivencia de la infancia, de la juventud? Sí, o algo? de la infancia, de la juventud, ese espacio en que uno haya entrado, haya dicho, aquí
quizá no hubo la percepción de darse cuenta de eso en el instante. Pero una vez que uno hace memoria con el tiempo, se da cuenta de que han habido ciertos lugares que han permitido que uno perciba las cosas de otra forma. La pregunta más bien va orientada por allí. En mi caso no, creo que es una visión un poco romántica de estas cosas. Yo no recuerdo ninguna vivencia espacial ni recuerdo particular de la infancia que me haya marcado y que me haya dicho, ok, la arquitectura es mi llamado. Yo creo que hay una frase de Walter Benjamin que leí hace poco que decía que la arquitectura se consume en un estado de distracción, ¿no? Que yo creo que uno, que hay algo de eso, ¿no? Que uno no necesariamente era consciente de los valores de los espacios habitados o de los valores de cosas buenas que podía haber vivido, incluso hasta mucho después de haber entrado, en mi caso particular, incluso hasta mucho después de haber vivido y haber estudiado mucho. O sea, por ejemplo, yo siento que para verdaderamente apreciar un espacio como la Plaza Cubierta y el Aula Magna, tuve que vivir muchas cosas y que quizás incluso el peligro de que eso fuera algo que simplemente estaba ahí cuando uno quisiera. Y que no tenías otras referencias contra las cuales medirlo, de alguna manera hacía que tú no lo vieras como con la importancia y como con todo lo especial que es ese espacio, por ejemplo. Y pongo un ejemplo porque es un ejemplo que ahorita en el curso que voy a dictar va a ser uno de los casos de estudio, porque creo que debe serlo. Pero en mi caso particular yo recuerdo que no fue sino hasta mucho después que ya me había ido de Venezuela y que volví a estudiar la obra de Villanueva desde fuera y en otro contexto que pude apreciar de verdad los valores que ese espacio de verdad tiene. Entonces, no sé si estoy de acuerdo con lo que dice Federico. Sí, bueno, él lo manifiesta obviamente como una condición, como bien tú mencionas, un poco como romántica, pues. Pero es como hacer memoria de un espacio que quizá en algún momento tú no valoraste lo suficiente y que hoy en día te das cuenta de que tenía o que tiene ciertos valores sí, ciertos valores que uno de alguna manera podría considerar como valiosos, pues, ¿no? Y en el caso tuyo, Andrés. Peor todavía que te esté. Arquitectura es mi segunda carrera, o sea, yo empecé estudiando ingeniería eléctrica, no arquitectura, en Simón Bolívar. Y bueno, después por cuestiones de amigos y los veía haciendo maquetas y cosas de eso, y esto es lo que me gusta. Pero haciendo un ejercicio mental sobre porque nunca me lo había formulado así, y ciertamente creo que fui desde chiquito muy afortunado de poder crecer y desarrollarme en unos ámbitos muy particulares. Por ejemplo, mis primeros años, hasta los 7, 8 años, viví y crecí en campamentos petroleros del Oriente. Eran unos magníficos espacios verdes, con campos de golf entre ellos, con esa cultura de las petroleras, sitio notable, tanto Caripito como Quiriquire. Eran, a veces uno se, pero puede ser que haya sido. Cuando por circunstancias nos desplazamos hacia Puerto Ordaz, me tocó inaugurar el Colegio Loyola Gumilla, que es una estructura que por lo menos en el tiempo que me tocó estudiar ahí, todo lo que fue primaria y liceo, siempre la miraba con admiración, el teatro, los encofrados, los patios internos, las formas, la capilla. Yo era el único momento que iba siempre a misa, porque no sé si conocen ese colegio, pero la capilla tiene el techo, es como una bóveda invertida, y cuando llueve justamente detrás del altar, todas esas aguas caen, entonces uno empezaba a alucinar, era como meterse un psicotrópico o algo, porque uno veía al cura con los brazos, y uno corría atrás, o sea, se convertía en una sensación, y toda la envolvente era con un bloque escalado. Y bueno, si uno hace caso a esa imagen que Vega plantea,
probable que esas cosas hayan afectado desde un principio esa sensibilidad hacia el problema del espacio. Pero hay un objeto que fue, creo que yo, para mí, que siempre me mantuvo cerca, aunque no estaba en el oficio, que era la mesa de dibujo de mi abuelo. Las mesas antiguas de madera, con sus lápices, sus tiralíneas, que siempre para mí fue así como la máxima expresión de belleza dentro de la casa, dentro del estudio donde esa mesa estaba. Entonces, puede haber no solo espacios concretos, pero también espacios sensibles, ambientales, que hayan ayudado a esa cosa que apareció después. Como dije, después de llevar como año y medio estudiando ingeniería eléctrica. Muy interesante la pregunta, ¿no? Jamás me había formulado, digamos, esa hipótesis. Bueno, mira, tenemos unos minutos más. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Oye, sí, Asier, a mí me Asier gustaría... escribió por ahí una Sí, pregunta así interesante. escribió, así hizo unos comentarios y al final hace unas preguntas a modo de reflexión que me gustaría que cerrásemos con eso, Andrés y Estefan. Voy a leer lo que escribe Asier Calvo, profesor Asier Calvo. Andrés ha sido prácticamente uno de los fundadores del Taller X. Entra a dar clase en el 2001, a un año escaso de su fundación. Entiendo que no has parado, ¿verdad, Andrés? Desde 2001. Es una pregunta mía. Y me atrevería a decir que Estefan es uno de sus primeros o tal vez uno de los más brillantes egresados. Ambos tienen la posibilidad de mostrar brevemente cómo han visto el desarrollo y evolución de la enseñanza dentro del taller. Aquí viene son como 4 preguntas, pero bueno. ¿Qué de lo que están exponiendo hoy consideran que ha percolado en la academia? ¿Por qué la esencia de lo que hoy se está debatiendo en esta conversación ha encontrado tan poco espacio en lo que el Taller X enseña? ¿Me equivoco? ¿Corresponde al taller de diseño abordar los asuntos concretos que han ido apareciendo? ¿De qué manera? Esa es la pregunta que deja, bueno, varias preguntas que deja el profesor Asier y bueno, creo que me gustaría que cerrásemos con eso y escuchar sus reflexiones finales. Sí, yo Vale. me voy a bien, nuevamente haciendo un símil con el juicio que por lo menos Iván hacía sobre el edificio que se hace sobre lo que se ve. Creo que aquí aplica lo mismo para el problema de la enseñanza. En mi curso, como caso concreto, yo replico en la academia una de las fases del oficio, que es la fase del proyecto, definitivamente. O sea, es un proyecto que para poder ser ejecutado requiere la determinación del problema que subyace detrás del encargo. Requiere que el estudiante construya el interés o la pregunta que empieza a ser clave en todo el proceso de formación. Y por último, un proceso de escalamiento progresivo. Desde esas notaciones que califican o están o determinan el mundo de nuestras ideas, hasta esas notaciones que son propias del espacio concreto. Justamente en esa última parte, que es la de la respuesta, digamos, arquitectónica, es donde yo le doy tiempo al tiempo. Creo que el valor fundamental, o así lo entiendo yo, de la oferta o de las múltiples ofertas que el taller ofrece a los estudiantes es poder abordar esas situaciones de una manera escalar también. O sea, ¿qué hace falta para que yo pueda diseñar? Tener algo que diseñar. ¿Qué es ese algo que tengo que diseñar? ¿De dónde sale? ¿Cuán arbitrario, cuán condicionado por lo ya sabido está lo que estoy haciendo? ¿Cuáles son mis reales capacidades? Me gusta muchísimo llevar esas breves 16 semanas que duran los cursos, produciendo continuamente cuestionamientos sobre las cosas que ya incluso han sido aprendidas por los propios estudiantes. Porque me parece que es el valor fundamental. ¿Por qué esta extensión? Porque el oficio o el rigor disciplinar que se ha hablado en otras ocasiones es un rigor que se va construyendo progresivamente y poco a poco, y de acuerdo a los espacios en donde tengamos que desarrollar nuestras capacidades y nuestros intereses. Dibujar un edificio, o el rigor que supone dibujar
digamos así, la arquitectura general de un edificio es totalmente distinto al rigor que supone detallar. Cambia las escalas, cambia la mirada del material, cambia la mirada de los procesos de ensamblamiento y de construcción. Dibujar estos dos elementos es totalmente distinto cuando el campo del arquitecto se traduce en el campo de la imagen, de la publicidad, de la construcción, del mueble. Por lo tanto, la academia, creo, Asier y gente, lo que le corresponde es dar, lo hemos dicho muchísimas veces, ayudar a construir un andamiaje, una estructura en la cual el estudiante, como como arquitecto, puede empezar a tejer sus propias extensiones. Que es así. Ahora, yo sí creo, por lo menos así me lo creo, que para mí es idéntico lo que se hace y lo que se muestra como posibilidad en la academia. No hay ningún proyecto, lo que pasa es que uno no tiene estas capacidades de los estudiantes. Cuando uno ve su trabajo, uno queda maravillado. A nivel personal, que no haya pasado por todos estos procesos. Uno reconoce que uno fue formado en otro tiempo donde el esbozo, el croquis, era el que de alguna manera ocupaba estos espacios, esta construcción de imágenes. Pero es lo mismo, es lo mismo. Claro, el problema de la docencia nuestra, de este diseño, es que muchas veces pareciese que alrededor de la idea de dar clases de diseño arquitectónico, que es algo específico, terminamos siendo profesores de dibujo técnico, de expresión, de historia, de crítica, y eso se hace muy complejo. Se hace muy complejo. Yo estoy viendo estas imágenes y me maravillo. El proyecto de Oliver, fantástico, que después fue reconocido en el ámbito internacional. Esa es otra. El proyecto, muchos de estos proyectos que han sido llevados a otras instancias siempre han obtenido reconocimientos particulares, cosa que siempre nos hace sentirnos muy orgullosos. Ahora sí, no, en ningún momento creo que el arquitecto recién salido tiene ese rigor disciplinar. Eso es algo que se consigue, que se busca, que se trabaja. Pero yo casi que me atrevería a apostar en una próxima conversación de esta, a preguntar si cada uno de estos estudiantes ya no ha ido adquiriendo ese rigor. Si ya dentro de sus procesos de escalamiento, como dije antes, de la idea a la imagen arbitraria, a la posibilidad, a los primeros engastes con el espacio, cuando empiezas a ser el objeto de la intervención, a la definición técnica de las partes que hacen posible que eso sea ejecutado, si eso ya no está en proceso. Yo les confieso, y me imagino que ustedes, yo cuando estudié, y Asier también, estudié en la misma universidad, nosotros dibujábamos casi que por obligación a mano alzada sobre papel de entrega, que llamábamos, lo mejor que podíamos, lo mejor, eso sí. Pero yo aprendí a dibujar cuando salí, no antes. Lo que a mí la Universidad Simón Bolívar probablemente me enseñó es a querer saber. Me enseñó a dudar por otras vías. Me enseñó a entender otras variables que me han permitido no solo mantenerme, sino que creo superarme durante estos años en el campo de la arquitectura. No sé si eso responde a lo que Asier dice, porque a veces con preocupación nos autoflagelamos, ¿no? Sí, yo creo que coincido plenamente con Andrés en el sentido de que lo que uno trata de enseñar no es a diseñar, sino a pensar, es decir, a formar una estructura mental que venga condicionada por el hacer arquitectura y que no solo eso, sino que venga condicionada por el hacer arquitectura, sino que desde la arquitectura luego condicione
cualquier otra cosa que uno haga, ¿no? Yo creo que eso es al final lo que es ser arquitecto, ser matemático, ser músico, ¿no? ¿Qué de lo que hemos hablado ha percolado? Oye, yo creo que hay muchos temas que han percolado. Yo creo que, ahorita estaba pensando en esto, hace años, eso habrá sido, no sé, en 2012, 2013, hubo unas conversaciones en el taller sobre lo que eran las competencias que debía tener un estudiante, ¿no? Y era una lista muy larga y yo como cuando traté de hacer mi lista personal, la reduje al final a un solo punto, ¿no? Que es inconformidad. Y yo creo que yo personalmente he tratado de enseñar inconformidad en el sentido de una manera como casi filosófica de que el estudiante entienda que el mundo tal y como es no está predeterminado y que las cosas no son como son de una forma predeterminada, sino que el hacer arquitectura es una manera de actuar y de influir sobre el mundo positivamente. Entonces yo creo que eso es... Y eso ha estado también presente en esta conversación como un trasfondo, en el sentido de cuando Andrés dice de las oportunidades de trabajo que ha tenido y cómo dentro del problemas de la arquitectura residencial ha habido espacios para mover la pelota hacia adelante, ¿no? De alguna manera. Por otra parte, creo que hay un tema que es que uno no produce empleados, sino, o sea, el objetivo de la enseñanza y de dar clases no es producir empleados ni personas empleables. Bueno, aunque sí se aspiraría a eso, pero no empleados, sino producir personas o arquitectos pensantes, ¿no? En ese sentido, darles la mayor amplitud posible de conocimientos. Y aquí creo que en esta conversación hemos abordado temas que son muy concretos de la práctica y del oficio, que además son temas que son como que tardan mucho tiempo en poder formularse y en poder comprenderse. Yo creo que en el caso de Andrés, más que mío incluso. Y por otra parte, creo que la profesión en Venezuela en este momento, si uno se pregunta a qué sale la gente de la calle, bueno, eso no sé, es una pregunta muy difícil de hacer, ¿no? Porque es un país donde se han desmontado todas las estructuras. Y las estructuras que existen son casi que unas formas de resistencia, incluso las estructuras de oficina y las estructuras profesionales, o el tratar de llevar una práctica estructurada donde uno firma un acuerdo y un contrato con un cliente, sabiendo que al final ese contrato no tiene ninguna validez legal y que si algo pasa no vas a tener ninguna entidad que te pueda proteger, ¿no? Es decir, ha sido un desarmar completo de todas las estructuras profesionales frente a la cual uno tiene que preguntarse, bueno, estamos tratando de insertar o producir profesionales que se van a insertar en este medio, o por otra parte, dado que no sé qué porcentaje de los alumnos se va de Venezuela, estamos produciendo personas que tienen que poder salir a un mercado global o a un medio profesional global y medirse contra esa barra, ¿no? que está a otra altura, porque uno siente que está a otra altura. Entonces, creo que Asier hace 4 preguntas y son preguntas complejas, y algunas son preguntas que son también como de largo aliento y como de revisión interna, y que yo espero que sigan sobre la mesa, ¿no? Bueno, yo quiero decir que yo particularmente no saben cuánto he echado de menos tratar de sostener este tipo de conversaciones en el taller. Porque si bien estamos siempre muy concentrados en atender a los estudiantes, yo creo que hay una dimensión personal en cuanto a lo que cada uno ha trabajado y ha hecho en su labor disciplinar como arquitectos y como docentes, que me parece muy útil compartir. Y el tener un conocimiento profundo acerca de quiénes son cada uno de nuestros pares y cuáles son sus intereses, creo que es fundamental
para poder de alguna manera cohesionar el taller de una forma como definitiva, esperando tener puntos de coincidencia y también puntos de disensión, porque son obviamente naturales. Pero una vez que uno entiende un poco la dimensión personal de cada uno, pues también se le aclaran muchas cosas en relación a las posturas personales que tiene con respecto a su profesión y con respecto a las personalidades que cada uno tiene. No sé si hay alguna pregunta adicional. Oye, la verdad, yo creo que estamos sobre la hora. Sí, sí, siento que las últimas reflexiones de Andrés y Estefan, inclusive la pregunta que hace Andrés hacia el estudiante y hacia los jóvenes arquitectos, creo encontrar así no respuesta, por lo menos algunas reflexiones en el próximo conversatorio que estamos organizando. Así que un poco se han ido solapando, ¿no? Los intereses, los temas, y creo que justamente la invitación es a que sigan un poco el taller, lo que estamos organizando, y ir ampliando la discusión, ¿no? Ya hacia lo que comenta Andrés, tal vez, ¿no? Ver la postura de esos egresados del taller, esos jóvenes arquitectos, bueno, cómo se han enfrentado, cómo enfrentan el ámbito del campo laboral y que rescatan un poco de esas experiencias que se tuvieron en el taller. Yo creo que estamos listos, ¿no? Bien, Sí, bien. sí. Gracias Andrés y gracias Oye, Estefan. gracias Andrés y Muy Estefan por contento de aceptar la tenerlos. invitación. Muchas gracias a ustedes, siempre, siempre un Gracias, gusto. saludos a todos. Hoy un día afectado por Un las día caídas de complicado, luz y una cantidad de situaciones no previstas. Bueno, pero se logró. así suelen ser los programas en vivo, sí. Menos mal que no son permanentes, sino efímeros. Bien. Está Bueno, bien. Aunque esto quedó grabado, Andrés. Esto es permanente. Ahórrame esa parte. Esto es permanente, sí. Bueno, Sí. Bueno, bueno, y saludos a gracias a todos y todos muchísimas gracias por la seguro. invitación. Muchísimas gracias, Stefan, igualmente, a Iván, Juan ustedes. Pablo Abrazos y, a bueno, todos. a todo A el todo el equipo, equipo Oliver, Gabriel, Ana, sí, Ana. que están Ahí vamos, atrás. poco a poco le vamos agarrando la caída a esto, que Exactamente, sí. Sí. hoy nos sabotearon un poquito la cosa, pero ahí ya estará más controlado. Exactamente. Está bien, está bien. Vale. Oye, Buenísimo, Abrazos bueno, a un todos. gusto, un un abrazo. Que gusto, Saludos. estén bien. saludos a todos. Vale, Saludos. Luego. Chao. Gracias por asistir. chao. Vale. Mm.